Estamos con Alfonso Pratgay, después de mucho tiempo, lo buscamos con intensidad. Gracias, Alfonso, por venir. Gracias a vos, José, es un placer estar acá. Bueno, arranquemos por las reformas que hay en danza, ¿no? Una de las reformas tiene que ver con los jubilados y la reforma previsional. ¿Qué opinión te merece? Me parece que hay que ver todo el paquete, como lo decías vos en la introducción, y no solamente el paquete, sino ver el espíritu detrás de las reformas, como lo dijo el presidente a los pocos días del triunfo electoral. Y me parece que la mejor manera de definirlo fue como lo planteó él, del reformismo permanente, ¿no? Me parece que han habido otras instancias de nuestra vida institucional donde parecía que todo se jugaba en una reforma. El planteo del presidente Macri es mucho más humilde, es un planteo de decir, bueno, de a poco vamos a ir avanzando y quizás no podemos hacer la reforma ideal, pero hagamos un pasito hacia adelante, que de a poco vamos cubriendo el terreno que tenemos, que es inmenso el terreno. Es inmenso lo que ya se recorrió en estos primeros 2 años, pero es mucho lo que queda por recorrer. Argentina está en decadencia hace mucho tiempo, venimos de un régimen anterior que por suerte también está en decadencia, pero simplemente comparando con el resto de la región, José, es notable cómo Argentina se ha quedado en los últimos años. Y eso implica, por supuesto, más pobreza, menos empleo, menos expectativas, menos esperanzas de la población. Y Cambiemos está tratando de precisamente cambiar esas décadas de decadencia, ¿no? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos te sentís hoy del gobierno? Yo me siento muy cerca de Cambiemos. Yo participé de la campaña en un momento, yo diría, crítico, una campaña en la que además se ganó por muy poco, así que todo lo que podía aportar, el que aportaba, sumaba. Y bueno, ahora no estoy en el gobierno, pero sigo siendo parte de Cambiemos. Quiero que le vaya bien, especialmente al presidente Macri, y me parece que es mucho lo que se juega Argentina en esta presidencia. Espero que el presidente tenga ganas y quiera reelegir y que sea reelecto, y que muchas de las cosas que empezamos a hacer cuando yo era parte del gobierno vayan madurando, porque esto siempre se planeó y se planificó y se imaginó como algo más que 1 o 2 años, como algo que puede exceder un mandato, ¿no? ¿Cómo fue el día después de tu partida? Digo, ¿tuviste un duelo del poder, de ese teléfono que no sonaba con tanta acción? No, yo tengo experiencia. A ver, yo fui diputado, después volví al Llano, fui presidente del Banco Central, volví al Llano. A mí cuando me llaman estoy, ¿viste? Cuando hubo que resolver el lío en el que terminó la convertibilidad, yo fui presidente del Banco Central. Cuando hubo que oponerse al régimen kirchnerista, fui diputado. Y cuando hubo que ordenar todo el desorden de esa mala gestión del kirchnerismo, no tuve ningún inconveniente en ponerme el traje de ministro. Lo vivo desde ese lugar. Personalmente, además, este año casi no tuve tiempo para hacer el duelo de ministro, porque a las 3 semanas de dejar el cargo murió mamá de manera totalmente inesperada, y ahora hace unos pocos meses murió papá. Así que fue un año en el que la verdad que la prioridad estuvo puesta en otro lugar, ¿no? Que era algo que pocos sabían, pero cuando vos tomaste la decisión también de no seguir, la situación personal también te llevaba a querer quedarte acá en tu país. Sí, bueno, siempre me quiero quedar en el país, y creo que cada uno puede aportar desde donde puede aportar, ¿no? Me parece que a veces los políticos mandamos ese mensaje de que, bueno, para cambiar las cosas solo la política, y por lo tanto solo lo podemos cambiar los políticos, ¿no? Acá hay un cambio cultural que excede largamente la política, que muchas veces se pone por delante del dirigente político, y eso es esencialmente el mensaje de los argentinos en noviembre del 2015, que se ratificó en estas elecciones, ¿no? Fíjate toda la discusión del gradualismo, vos lo planteabas en tu introducción. Yo creo que es imposible imaginar que el gobierno de Macri hubiese ganado 8 puntos de apoyo en las urnas en 2 años sin esta estrategia gradual, digamos, que por supuesto no alcanza, que lleva tiempo, pero que es el resultado de cómo asumió el gobierno de Macri, con pocas bancas en el Congreso, con una herencia compleja y con una situación social muy delicada, ¿no? Alfonso, tenemos voces, tenemos imágenes para charlar contigo. Una de las voces es la de Gabriela Michetti, que decía lo siguiente. Lo que nosotros tenemos como información hasta ahora de lo que sucedió ayer es que un grupo de personas que forman parte de una organización muy violenta
Yo no las llamaría personas que están ligadas con la comunidad mapuche. Me parece que los mapuches ya nos han hablado muchas veces de que ellos no son violentos, no son agresivos, no plantean las cosas hacia la sociedad, al contrario, son personas de muchísima paz. Han convivido con nosotros toda la vida y nunca ha habido estos problemas. Es un grupo de personas muy violentas que están generando disturbios permanentes en el sur y situaciones de zozobra para la comunidad también. ¿Cómo seguís y cuán involucrado estás con lo que pasa hoy en el sur del país? No, la verdad que no estoy involucrado. Lo sigo con el interés que sigo todos los temas de Argentina. Y bueno, en particular este conflicto y muy tristemente el episodio del submarino Ara San Juan nos recuerdan lo difícil que es gobernar un país como Argentina, ¿no? Donde hay tantas heridas abiertas, hay tantas consecuencias de la mala gestión de años anteriores que en el momento menos pensado te aparece un imponderable. Entonces soy muy comprensivo de los que tienen la responsabilidad de resolver algunos de estos problemas y en particular me parece que lo más importante cuando hay conflicto es que haya la mente fría para saber ordenar el conflicto, ¿no? Por supuesto que lo que sucedió en Villa Mascardi es algo muy grave y creo que el gobierno está, quizás a alguno le gusta más o le gusta menos, pero por lo menos está tratando de dilucidar qué es lo que pasó, la dificultad de un juez que primero ordenó el desalojo y que después para investigar esta muerte tiene que volver a desalojar y no puede desalojar. Bueno, esta es un poco la Argentina que tenemos que cambiar entre todos, ¿no? Y no se cambia con la violencia, no se cambia con la intolerancia, se cambia desde otro lugar, ¿no? Alfonso, ¿volviste a hablar con el presidente de la Nación desde tu partida? Sí, sí, volví a hablar. ¿Y qué tipo de diálogo tienen ahora ya lejos del poder del día a día? No, cada tanto un mensaje de WhatsApp. El presidente es un hombre de pocas palabras, ¿no? Eso lo sabemos. ¿Con formato críticas tuyas, formato aportes, nada, o ya de fútbol? No, yo no tomo la iniciativa porque tanto el presidente como ministros con los que tengo alguna relación, sé muy bien que están bastante más ocupados. Cuando me necesitan saben dónde estoy y bueno, y siempre estoy para colaborar. ¿Por qué querés ser candidato a gobernador de Tucumán? Mira, lo de Tucumán está muy cerca de mi corazón. Yo pasé buena parte de mi infancia en Tucumán y la realidad es que cada vez que vuelvo a Tucumán, y lo he hecho a lo largo de prácticamente toda mi vida, yo repasaba el otro día, como ministro de Economía fui 2 veces a Tucumán y hubo muchas provincias a las que no llegué a ir en un año, ¿no? Mi corazoncito está ahí y como está mi corazoncito también está la frustración de ver que Tucumán está peor cada vez que voy de visita a Tucumán, ¿no? Y en estas elecciones hemos visto que el cambio que proponía y que propone el presidente Macri y su equipo fue efectivamente llegando a distintos lugares del país, pero hay reductos donde ese cambio no se da, ¿no? Así que yo no sé si es una candidatura, lo que sí sé es que me gustan los desafíos y que nada me gustaría más que ayudar a que los tucumanos se sumen al cambio que se está dando en todo el país, ¿no? Es una provincia que tiene un potencial inmenso, que ha tenido próceres, que ha tenido estadistas y que en los últimos años pareciera ser que no encuentra el camino. Bueno, yo voy a estar donde pueda ayudar a los tucumanos a encontrar el camino. ¿En el largo plazo seguís soñando con ser presidente? Digo, ¿es una aspiración que tenés? No, eso aparece cada tanto en los medios como si fuera un sueño mío, pero la verdad que yo nunca lo dije ni lo soñé. ¿Y no lo es? No, la verdad que no. O sea, es tan compleja la realidad y hay tanto para hacer que yo voy a estar donde, como dije antes, donde sepa que puedo hacer una diferencia. Y bueno, en su momento todo el mundo conoce las responsabilidades y los cargos públicos que tuve, pero no conoce los que no tuve, los que no quise tener, ¿no? Y uno va eligiendo... ¿Cuáles son los que no quisiste tener que no conocemos? Bueno, hubieron varios ofrecimientos en distintos gobiernos y no estaban dadas las condiciones, ya sea políticas o de legitimidad o hasta incluso de honestidad. Yo no voy a estar nunca en un lugar donde no crea que puedo hacer una diferencia, ¿no? Y en ese sentido es que van a ver que me voy a ir conduciendo en los próximos años. La vocación política la tengo,
y quiero poner esa vocación política al servicio de los argentinos en el lugar donde más pueda valer. ¿Cuán bien o cuán mal está hoy la economía argentina? Bueno, la economía argentina está mucho mejor que cuando la tomamos, ¿no? Y está también mejor que el año pasado. Lógicamente esto era previsible. Buena parte de las medidas que nosotros tomamos al asumir en esos primeros 6 meses, sobre todo tan complejos, eran medidas que sabíamos que iban a tener su tiempo de maduración, ¿no? A veces algunos se ponen más ansiosos y esperan que uno apriete un botón y que al día siguiente se produzca el efecto. Bueno, en economía, como en tantos órdenes de la vida, eso no es así, ¿no? Pero nosotros teníamos la convicción de que aún en el caso de algunas medidas que implicaban un costo inmediato o una pérdida de bienestar en el corto plazo, a lo largo de los meses eso iba a transformarse no solamente en un sendero de crecimiento, sino en un crecimiento mucho más equilibrado, mucho más sostenible, que empezaba con un sector pero que se iba extendiendo al resto de los sectores. Hoy tenemos la economía creando empleos, tenemos mejoras en el salario, en el poder adquisitivo del salario, en el salario real, y vemos que muchas de las cosas que nosotros, ahí si querés podemos usar el verbo soñar, soñábamos o habíamos planificado, efectivamente se fueron dando a su debido tiempo, como hubiera dicho el general, ¿no? ¿Y cuánto te preocupa la superfiesta del EVAX? Me preocupa más el desequilibrio que hay hoy y que es muy visible entre el gradualismo fiscal y la ansiedad monetaria, ¿no? Nosotros cuando diseñamos el programa, era un programa integral de 4 años en el que las metas fiscales eran compatibles con las metas de inflación. Porque había una lógica detrás, digamos, vos no podés tener una pata más larga que la otra, ¿no? Si vas de a poco por lo fiscal, tenés que ir de a poco por lo monetario. Y lo que pasó fue que a mitad camino, el año pasado, el Congreso aprobó una serie de leyes, algunas de ellas impulsadas por nosotros, como la Ley de Reparación Histórica, la Ley Pymes, la devolución del IVA a los bienes de primera necesidad de la canasta básica para los más vulnerables. Hubieron varias leyes que ampliaron derechos y que ampliaron la red de cobertura social en las que muchos del gobierno creíamos, pero por supuesto tuvieron un impacto fiscal. Entonces hubiera sido engañoso para nosotros no incorporar ese nuevo gasto en los cálculos del déficit fiscal. Se modificó la meta fiscal, de hecho casi 1 punto por año. Las metas que hoy persigue y consigue Nico Duhovne son 1 punto más de las que nosotros planteamos de déficit en su momento, pero lo que faltó después fue, concomitantemente con eso, modificar la meta de inflación. Entonces ahora lo que te queda es una situación donde el Banco Central persigue una meta que prácticamente nadie cree que va a cumplir, y para intentar cumplir una meta incumplible tiene tasas de interés reales demasiado altas. Eso te genera atraso cambiario y te genera dificultad no solamente en la economía real, sino también en el sector externo, ¿no? Yo creo que el punto débil hoy de la economía es sin ninguna duda el déficit comercial, que este año va a llegar alrededor de 4 puntos del PIB, a pesar de que la economía todavía no está creciendo todo lo rápido que debiera crecer. Es decir, que se importa más de lo que se exporta, digamos, el saldo sí, negativo. Perdón, hace tiempo que no vengo a la televisión, así que me olvido de los televidentes, pero está buena la aclaración. Sí, lo que está pasando es que las importaciones crecen en volumen cerca del 20% anual y las exportaciones prácticamente no crecen. Y todas las veces que pasó algo así en Argentina, bueno, era una señal de que algunas cosas había que modificar. Yo creo que, me parece que el Banco Central se equivoca en esa postura, y yo creo que efectivamente la manera de volver a ser compatible el programa es ser más flexible con las metas de inflación, ¿no? Alfonso, en esa pantalla te va a preguntar Pablo Fernández Blanco una consulta. Okay. Nicolás Duhovne, ¿está haciendo exactamente lo que hubieses hecho vos en su lugar en este momento? ¿Algo similar o algo muy distinto?
Somos parecidos o no, tenemos el mismo look, incluso. ¿No? Tienen la misma onda, un poco la misma onda. La verdad que no veo un cambio esencial en la propuesta de Nico y creo que lo está llevando adelante muy bien. Nosotros iniciamos el recorrido de la reforma tributaria, que creo que es la propuesta emblemática de Duhovne. Conformamos una comisión de análisis para reforma presupuestaria que incluía distintos ministerios, incluía al director de la FIP, y empezamos ese camino con un diagnóstico, y cuando llegó Duhovne y su equipo, en el equipo además hay gente muy preparada en la cuestión tributaria, me parece que tomaron esa posta y la llevaron seguramente a mejor puerto que el que hubiéramos podido llevarlo nosotros. ¿Qué pasa con el dólar? Digo, hay que preocuparse, uno ve las últimas señales y baja, baja, baja. Históricamente volvemos a hablar del dólar en la Argentina, ¿cómo lo ves vos? Bueno, es un poco esto que yo te decía antes, ¿no? Que con este esquema monetario que es mucho más ansioso que la política fiscal, eso genera desequilibrio. No solamente por el lado del dólar, un dólar más barato, sino también por el lado fiscal. Esto que voy a explicar ahora es un poco técnico para las 10 de la noche, lo que nos están viendo en su casa. Pero quiero hacerlo porque en la discusión económica está muy instalada esta cosa de que la política fiscal le dificulta al Banco Central la consecución de su meta de inflación. Yo creo que es un poco al revés. O sea, yo creo que con el Banco Central insistiendo en llegar muy rápido a una inflación baja, le complica la vida al Tesoro. Primero, o sea, al revés de lo que se dice habitualmente. Absolutamente. Primero porque la economía crece menos. Segundo porque genera esta dificultad en el comercio exterior, a la que ya hice referencia. Pero fundamentalmente, y esto va a ser una discusión que vamos a ver en estos días, porque hay buena parte del gasto público que está indexado, la movilidad jubilatoria, la movilidad de los planes sociales, el pago de intereses de la deuda, todos son capítulos del gasto público sobre los cuales mucho no se puede hacer y que se van fijando en función de la inflación pasada. Entonces, cuando vos estás bajando la inflación, todos estos gastos crecen más rápido que la inflación actual, porque crecen en función de la inflación pasada. Y eso te genera una dificultad adicional. Entonces, si bajás la inflación demasiado rápido, provocás un problema fiscal. Fíjate que cuando nosotros definimos las metas de inflación en enero del 2016, esto también hay que decirlo, porque ahora es muy fácil criticar, bueno, fijaron esa meta, no se cumplió. 16 de enero del 2016, no sabíamos ni siquiera lo que había debajo de la alfombra, pero nos pareció que había que marcar una pauta y había que animarse, ¿no? Cuando fijamos esas metas, en ningún año pretendíamos bajar la inflación más que 7 u 8 puntos, ¿no? Entonces, ahora, este año, si la inflación es del 23%, que es como parece ser que va a terminar, es 13 puntos menos que el año pasado. Es un golazo, ¿no? Ahora, la sensación que va a quedar es, y no es tan golazo, no es tan bueno, no se llegó porque no se llegó a la meta. Bueno, para mí el problema no es la tendencia de la inflación, sino el nivel de la meta. ¿Cuánto hay que preocuparse por la deuda? La deuda, de momento, el nivel de deuda es relativamente bajo respecto del tamaño de la economía comparado con otros momentos de nuestra historia y comparado con otros países de la región. Por lo tanto, cuando uno mira el stock de la deuda, no hay motivos para preocuparse. Pero por supuesto que si todos los años crece mucho esa deuda, en algún momento va a ser un problema. Pero justamente por eso está la idea de ir reduciendo el déficit. Y el plan que diseñamos nosotros en su momento preveía que para cuando el déficit eventualmente fuese desapareciendo, ya el nivel de deuda iba a ser un nivel de deuda que no era para preocuparse. Por eso es tan importante que se cumplan las metas y por eso es tan importante que el Banco Central también esté coordinado con esas metas para que la cosa no se desajuste en otro lugar, ¿no? Alfonso, ¿qué lugar le das a investigaciones como la de Paradise Papers cuando habla de algunos funcionarios actuales y su gestión anterior? ¿Concretamente? El caso de Toto Caputo. Bueno, me parece que esa es una investigación inmensa que abarca, bueno, muchas geografías y mucho tiempo. Me parece que cada ministro tiene que dar su explicación, no es solamente Toto, sino también Aranguren, y creo que cada uno lo explicó. En el caso concreto de Caputo, lo que yo entiendo es que en esos fondos que manejaba Caputo,
Era imposible hacerlo desde otro lugar porque en Argentina no existía todavía la figura de administrador registrado o regulado. Entonces era muy difícil ir a otros países donde pedían un certificado que en Argentina no se tenía, ¿no? Esa es, si querés, la respuesta técnica. La respuesta política me parece que corre por cuenta de cada uno, ¿no? El día después tuyo, cuando dejaste de ser ministro, cuando te relajaste, ¿qué te cambió en la vida? Me cambió todo. Te ves más joven ahora. Cambió todo, sí, sí. El tono siempre es el mismo, digo, aún en los momentos sí, de hay mayor cosas estrés. que no cambian, pero sí, me cambió todo. Sí, sí. El proceso siempre va por dentro, pero bueno, así como estoy muy bien ahora, también estoy muy contento de haber contribuido con toda esa energía y todo ese tiempo durante el primer año de gestión de Macri, que sin ninguna duda creo que va a terminar siendo el más difícil de todos los años de Macri que puedan venir, ¿no? Pero sobre todo cuando uno le dedica alma, vida y corazón a una actividad. Hoy hablaba con un ministro y me explicaba que ya no tiene fines de semana y demás. Lo que valorás mucho es los afectos que dejaste de lado y que sacrificaste por el país y por la gestión, ¿no? Así que ahora estoy empachándome de vuelta de mis afectos, ¿no? Con mis hermanos que sufrieron la misma pérdida que yo, y con mis hijos y con... ¿Tus hijos qué te dicen hoy? Mis hijos me dicen, ni se te ocurra volver. No, el gobernador te dice que sea solo para la tele. Sí, sí. Estarán, si me están viendo, estarán diciendo eso, sí. La última, Alfonso, tiene que ver con el gobierno anterior, ¿no? Uno ve hoy a gran parte de los funcionarios desfilando por Comodoro Pi, ve $90.000 hoy en una caja de Vido. Digo, todo el tiempo surgen nuevas cuestiones. Por un lado, ¿por qué despierta la justicia? Y por otro, ¿cómo crees que termina el efecto Cristina que la ves ahí de fondo? Mira, más allá de los juicios, vale la redundancia, que uno puede hacer acerca de los que emiten los juicios, la justicia, yo creo que lo que es muy positivo de esto es que finalmente en Argentina llega el momento donde el que se manejó con impunidad se tiene que hacer cargo y tiene que rendir cuentas. Y esto vale para el gobierno anterior, pero también vale para el gobierno actual y el gobierno futuro. Me parece que estas son las reglas de juego sobre las cuales se construye una república y creo que eso está muy bien. Y somos todos cada uno de nosotros es testigo o ha sufrido en carne propia lo que fue el régimen anterior. Yo personalmente tuve la persecución... Decís régimen una y otra vez. Sí, sí, porque fue un régimen. Yo tuve la persecución de Echegaray, que inventó causas totalmente falsas sobre mí y sobre gente con la que yo trabajaba. Y cuando Echegaray estaba en el pico de su poder, yo desde el llano, no era ni siquiera diputado, porque a veces es fácil denunciar como diputado, pero yo no era ni diputado, lo denuncié penalmente a Echegaray. Y esa causa está avanzando y me pongo contento porque avanza mi causa, pero fundamentalmente porque lo que yo quiero con esa causa es que nunca más haya un Echegaray que utilice una agencia del gobierno para perseguir al que piensa distinto. Yo podría haber pedido incluso un resarcimiento económico frente a la AFIP, cosa que quizás eventualmente hubiera ganado. No quiero eso. Lo que quiero es el resarcimiento moral de que lo que yo sufrí no le vuelva a pasar a ningún otro. Y estoy hablando de un eslabón nomás de la cadena como es Echegaray, que no es el más importante. Entonces, desde ese punto de vista, creo que en este cambio cultural, en esta idea de generar una república en serio, en esta idea de que darle a cada uno lo que tiene, es muy importante que los que no están en el poder se sientan y tengan la garantía de que el que abusa de poder tiene que rendir cuentas. Y me parece que este es el gran cambio, ¿no? ¿El rol de Abad, cómo le evaluás? Yo lo quiero mucho a Alberto, creo que es un extraordinario técnico y es una excelente persona, y me da mucha tranquilidad que alguien de su talla todavía tenga ganas de estar ahí peleando, que tampoco es fácil para él, ¿no? Muchas gracias, Alfonso. Un placer tenerte acá. A vos, José. Muchas gracias por insistir. Insistimos fuerte, Pablo.